Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros también, una vez más, poder estar aquí para compartir y estudiar la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a hablar de los 144,000. ¿Y quiénes serán estas personas? ¿Y por qué es importante saber de esto? Ciertamente nosotros por veces pensamos, bueno, ¿cómo serán los días inmediatos que preceden la vida de Cristo, la venida de Cristo Jesús a la tierra por segunda vez? O sea que miramos y si pensamos, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Cómo estarán los creyentes verdaderos en este tiempo? Bueno, hablaremos un poco de esto en el día de hoy. Y estoy seguro de que esta palabra tiene mucha importancia para todos aquellos que quieren llegar al cielo. Vamos a ver cosas importantes. Pero antes de esto, vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos y hablaremos con Dios en este momento. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por un día más de vida que nos has dado y también por una oportunidad más de estudiar y oír tu palabra. Bendice, oh Dios, a aquellos que están mirando por el video y todos los que están oyendo, para que puedan, Señor, comprender tus palabras y entender tus propósitos en cada palabra mencionada aquí. Que tu palabra, oh Dios, encuentre el lugar fijo en los corazones y mentes de los que están escuchando y llénenos de tu mansedumbre y de tu humildad para que podamos oír, aceptar y poner en práctica todas las cosas que oímos aquí hoy. Bendice, oh Dios, este momento. Guíame, oh Dios, que no sea yo a hablar, pero que sea tu Espíritu Santo. Y que yo también sea instruido por ti mismo, así como los demás hermanos que nos miran por el video. Te pedimos estas bendiciones, oh Dios, según tu gran misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos ya a empezar nuestra lectura. Quiero tratar de ser breve, pero así, completo, ¿verdad? El sermón. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, habla de un grupo de personas, los cuales trataremos en el día de hoy. Y habla de los 144,000. Y estos 144,000, ellos son, tienen algunas peculiaridades, por así decir. Tienen algunos detalles muy importantes de su vida, sus características son muy impresionantes. Bueno, dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Hermanos, marquen la Biblia de ustedes en esta página, porque volveremos aquí en el transcurso del mensaje de hoy. Amén. Bueno, primeramente vamos a entender el primer versículo que dice que los 144,000 están en pie delante de Dios y tienen en su frente el nombre de Él y de su Padre. El nombre tiene un significado en la Biblia. Recuérdense cuando, por ejemplo, Jacob luchó con el ángel del Señor y alcanzó misericordia. Y esta lucha que tuvo Jacob fue una lucha desesperada, pero con mucha fe. Cuando el ángel le toca la pierna, le hiere, él se abraza al ángel y ruega por misericordia. Pero con tanta fe que Dios mira aquella fe y dice: bueno, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. O sea que el carácter de Jacob fue cambiado.
El carácter de Jacob allí había sido cambiado. Así también fue con Saulo, que después se convirtió en Pablo. Saulo era perseguidor de la iglesia. Pablo es apóstol de la iglesia, pero son las mismas personas. O sea que es la misma persona. Cuando Cristo cambia el carácter de uno y le cambia también su nombre. Tenemos a Abraham, que tuvo su nombre cambiado también, entre otros. Y la Biblia nos presenta, quiero hablar rápidamente de esto, que cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, dice la Biblia que Dios le presentó Jehová. O sea que los mandamientos son una expresión del carácter divino, etcétera, hermanos. Porque también muchas veces, o sea que algunas veces, el ángel del Señor, que es Cristo, es llamado de Jehová también. O sea que, porque tiene el mismo carácter del Padre. ¿Entienden? Entonces, el nombre de Cristo y de Dios en la frente de estas personas representa que ellos alcanzaron un carácter semejante o igual al de Cristo y al de Dios. Aquello que Cristo había propuesto para todos los cristianos desde el inicio, ellos alcanzaron. Una vida de amor, de entrega, de amor a Dios, primeramente, amor al prójimo. Una vida de obediencia a los preceptos de la vida. Son los preceptos de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, estas personas son personas que fueron y serán por la eternidad obedientes a todos los preceptos bíblicos por medio de la fe en el Salvador. Entonces los 144,000 son estas personas. Pensemos un poco nosotros. ¿Será que sería interesante que uno de nosotros fuéramos uno de los 144,000? ¿Será esto posible? Bueno, en el transcurso del estudio de hoy veremos que no solo uno, sino que varios de nosotros, seguramente, si nos mantenemos firmes en la verdad, sí, somos candidatos a convertirnos en uno de estos que estarán junto a Cristo en el cielo y representando allí lo que serían las primicias para Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 2. Dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra, de entre los de la tierra. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que ellos alcanzaron o que llegaron a la salvación, pero ellos cantaron un cántico, lo cual nadie podía aprender. Bueno, ¿qué esto significa? El cántico en la Biblia representa la experiencia que uno pasó, lo que uno vivió. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, vamos a abrir ahí, podemos abrir en Éxodo capítulo 15, versículo 1. Éxodo capítulo 15, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Bueno, este cántico ellos cantaron después que Dios abrió el mar rojo y pasó el pueblo en seco, y el pueblo entonces tuvo una experiencia, porque imagínense, antes de que el mar se abriera, estaba el mar delante de ellos, el ejército de Faraón atrás,
que angustia, que sufrimiento, pero tuvieron fe y Dios los liberó. Eso es una experiencia marcante en la vida de cualquier persona. Y una experiencia semejante es la que pasarán los 144,000. En el libro de Jueces, no voy a leer, voy a mencionar nomás, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Ahí habla también del cántico de Débora y Barak, que era lo mismo, el pueblo estaba siendo oprimido porque había pecado contra Dios y bueno, Dios le permitió que serían oprimidos, pero se levantó Débora y Barak, hombres y mujeres de fe, buscaron al Señor y derrotaron a sus enemigos por el poder de Dios y después cantaron, porque fue una experiencia maravillosa. Entonces, mis hermanos, el cántico de estos 144,000 es un cántico de experiencia. Ellos ciertamente pasarán por momentos que se exigirá mucha fe. Y no solo esto, momentos para ser probados de verdad. Momentos en que quizás su vida pase delante de sus ojos. Momentos difíciles, pero la experiencia que nadie tendrá. Solo ellos, nadie. Pero qué experiencia tan importante es esta. ¿Por qué nadie tendrá esta experiencia? Es simple. Es muy simple. Ellos vencerán. Ellos pasarán por la tribulación. Vencerán la bestia. Y llegarán al otro lado sin pasar por la muerte. Recordamos, hermanos, que cuando Cristo se fue al monte de la transfiguración, y allí apareció a él Moisés y también Elías. Y Cristo aparece transfigurado, con rostro glorificado. Este momento Cristo estaba ilustrando el reino de los cielos. Moisés representa a aquellos que murieron y fueron resucitados. Elías, los que no murieron, los que pasaron de esta vida para la vida celestial sin ver la muerte. Pero tampoco Elías tendrá la experiencia de los 144,000. Porque la Biblia dice que la aflicción que tendrá en el tiempo del fin nunca hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Entonces no será algo fácil, no será algo tan bueno, tan así, que nos dé placer, no será bueno así. Será algo terrible. Y ciertamente muchos de los 144,000 sufrirán algunas persecuciones y algunas cosas más. Sin embargo, Dios guardará sus vidas. Dios guardará sus vidas porque ellos andarán delante de Dios sin un intercesor. Nosotros vamos a ver esto más adelante. ¿Ven? Volvamos entonces a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y aquí nosotros vemos, a partir del versículo 4, nosotros vamos a ver algo que hoy es importante para nosotros. Vimos ya que son personas que vivirán sin pecado aquí en la tierra. Vimos que son personas que tendrán el carácter de Dios y de Cristo, que son personas que no morirán, que son personas que serán como las primicias para Dios. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto aquí, hermanos, muchos confunden. Muchos confunden y creen que, entonces solo hombres que no tuvieron relaciones con mujeres. No tiene nada que ver con esto. Aquí nos está presentando en términos simbólicos, ilustrativos. Y la mujer en la Biblia representa otra cosa que la mujer misma, o sea que la mujer femenina.
mujer en la Biblia en este caso representa otra cosa. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer aquí. Vamos a ver qué representa la mujer en el reino de los cielos. O sea que representa en la Biblia, en términos simbólicos. Pasea. Mateo capítulo 25, versículo 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 10 vírgenes, 10 mujeres. Y ahí en el versículo 11 dice: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesucristo. Las mujeres ahí entonces solo pueden representar la esposa del Cordero, ¿correcto? ¿Y quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia y está en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19 habla de la venida de Cristo. La esposa de Cristo, por lo tanto, es la iglesia. Y cuando la Biblia dice que ellos no contaminaron con iglesias, está hablando de hombres que siguen a Cristo. Y únicamente. Porque hoy nosotros tenemos por costumbre muchas veces, y muchos hacen esto, que su fe está basada en el tamaño de su iglesia, por ejemplo, o en la antigüedad de su iglesia, o en la historia de su iglesia. Y yo ya escuché muchos hablar: bueno, yo soy de tal religión y no cambio. Como si la religión, como si la institución mencionada le salvara su vida. No es verdad. Y esto está probado porque en el capítulo 14, en el versículo 4 todavía dice: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Y fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces la prueba de que aquí no está hablando de mujeres físicas es lo que dice después, en el siguiente, después del punto, dice: estos siguen al Cordero. ¿Ok? Entonces la persona candidata a los 144,000 es aquella persona que sigue a Jesús. Si su iglesia predica algo que está equivocado, que no está en la Biblia, pues él sale de la iglesia y sigue a Cristo. Busca congregar con personas que tienen la misma fe, o sea que la fe en la palabra de Dios. Esos son los que podrán ser 144,000. Aquellos que ponen en la camisa de la iglesia, por así decir, que están compromisados con la iglesia en vez de compromisados con Cristo, están equivocados. No podrán ser 144,000. ¿Por qué? Porque existe una y solamente una iglesia verdadera en el mundo. ¿Y cuál es? Es esta que está en Apocalipsis 14, versículo 12. Vamos a leer. Dice así: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Dios considera santos los que guardan los 10 mandamientos, incluso el primer mandamiento, que dice no haber otro Dios, y el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del día de reposo, que Dios ha instituido allá en la creación. Y todos aquellos,
y todas las demás religiones que no enseñan los 10 mandamientos por medio de la fe en el Salvador Señor Jesucristo, no es la iglesia verdadera. Y si uno está compromisado con cualquiera una de esas iglesias, y su fe está basada en la historia de su iglesia, o en la fama, en la popularidad de su iglesia, pues está equivocado. No podrá ser uno de los 144,000. Uno puede decir, pero no quiero ser 144,000. Si yo muero creyendo en Cristo y soy salvo, ya está bueno. Hay un detalle importante. Los mismos requisitos que son para los 144,000 también son para todos los demás que entrarán en el cielo. Más después o más tarde leeremos lo que os digo ahora. Vamos a avanzar. Cuando dice, ellos siguen al Cordero por donde quiera que vaya, en el versículo 5 dice, y en su boca no fue hallada la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ellos siguen al Cordero y en su boca no fue hallada la mentira. O sea que ellos predican solamente la verdad. No hay herejía, no hay engaño. Engaños como la inmortalidad del alma, por ejemplo. Como la el pretribulacionismo. Eso es una mentira, no es bíblico. Son dos cosas que no tienen fundamento, pero los 144,000 no hacen estas cosas. Y alguien me puede decir, pero los 144,000 no son judíos. Ok, vamos a hablar sobre esto. Pero antes, vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde habla de algunas características de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, el que sigue las pisadas de Cristo, como los 144,000 es ahí. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Los 144,000 no tendrán pecados. Ellos no pecarán más una vez que son sellados, y también no predican el engaño. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Si queremos ser uno de estos 144,000, o si queremos llegar a la salvación, debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Si usted cree que no es posible, pues sepa que sí es posible y es probable si crees en Cristo Jesús. Otros sermones, usted puede mirar quizás el sermón anterior, que habla sobre la fe. Y ahí tendrás las respuestas. Pero sigamos aquí. Entonces los 144,000 son personas que no pecan, porque siguen a Cristo. No pecan. ¿Y qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado? Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también a la ley. Pues pecado es la infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Los 10 mandamientos. Entonces hoy, buena parte de las instituciones religiosas dicen que no hace falta guardar los 10 mandamientos porque Cristo los clavó en la cruz. Bueno, aquí dice que es pecado si no la guardamos. Y Cristo mismo dijo en San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, que la ley de Dios es eterna y no se quitaría nada de ella. Amén. Entonces, esto es algo que los 144,000 hacen.
obediencia plena al Señor Jesucristo, no predican la mentira. ¿Queremos nosotros ser uno de ellos? ¿Será que es posible? Vamos a ver. La Biblia dice que los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, y era 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, en algún momento serán sellados, o sea que tendrán un sello de caridad, los 144,000. ¿Cuándo esto sucederá? Ya vamos a ver. Pero antes de esto, vamos a descubrir si nosotros, tú y yo, podemos ser uno de ellos. Porque aquí dice que son israelitas. ¿Ok? Pero les quisiera contar primeramente que las 12 tribus mencionadas aquí en Apocalipsis capítulo 7 no son las 12 tribus de Jacob. Hay una pequeña diferencia, porque hay una de las tribus de Israel que no están mencionadas aquí. ¿Qué tribu es? ¿Qué tribu es esta? Bueno, es la tribu de Dan. Dan era uno de los hijos de Jacob y él no se encuentra aquí entre las 12 tribus. En vez de Dan se encuentra Manasés, hijo de José, que era de una tribu, ¿verdad? Era una tribu de Israel, José. Pero Manasés, hijo de José, fue considerada la otra tribu. Entonces no está hablando directamente de las 12 tribus de Jacob, de Israel. ¿Ok? Pero esto no, vamos a decir, si no prueba nada. Sí, estoy seguro de que sí. Pero hay un texto que nos va a convencer. En el versículo 28 y 29 de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Aquí la Biblia habla quiénes son los israelitas modernos. Los israelitas verdaderos en el tiempo de hoy. Dice así: porque no es judío el que lo es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea que aquí está diciendo que no es judío el que nació en Israel según la carne, y ni lo que hace afuera, ni la circuncisión que se hace en la carne. Esto no es verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, y el verdadero israelita es el que aceptó a Cristo y tuvo el corazón transformado por Dios. Ese es el verdadero israelita. ¿Crees tú en Jesús? Sí, eres un israelita. ¿Tuviste el corazón transformado por Dios? Sí, eres un verdadero israelita, circuncidado espiritualmente. Entonces, esas 12 tribus que son mencionadas en Apocalipsis, ¿qué representan? Si no son las tribus de Jacob, y nosotros, cristianos, no estamos compartidos en 12 grupos. 12 grupos. Bueno,
Vamos a recordar primeramente que la iglesia de Dios en la tierra siempre tuvo una división en 12. Bueno, tuvimos el pueblo de Israel, después tuvimos los 12 apóstoles, los 12 discípulos y después 12 apóstoles. ¿Ok? Uno de los apóstoles fue sustituido, como aquí aparece una de las tribus sustituida. Tengan atención en esto. Judas traicionó a Cristo y se suicidó. Y después se ha puesto Matías en su lugar. Fue sustituto de aquel que había caído. Y también aquí en Apocalipsis una de las tribus fue sustituida. Y vamos a ver por cuál motivo. Vamos a ver. Vamos a abrir en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, Jacob ya estaba por morir y llama a sus hijos y empieza a decirles algunas cosas. Dice así, versículo 1, capítulo 49, versículo 1 de Génesis. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envilleciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu junte en su compañía. Maldito su furor, maldito su furor que fue fierro, y su ira que fue dura, etc. Judá, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién te despertará? Bueno, aquí él empieza, detalle, él empieza a describir el temperamento de cada hijo. Y al todo son 11 temperamentos, 11 clases diferentes de temperamentos, o sea que 12, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que él dice de Dan. Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo, como uno de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Dan tenía un carácter un poco más traicionero. Y por esta razón, no es contada en los verdaderos israelitas modernos, en los israelitas alcanzados por Cristo. ¿Entienden? Entonces, esta 12 división que sucede ahí en Apocalipsis, 12,000 de cada tribu, representan 12,000 personas de cada temperamento. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para dos cosas. Para probar al universo que todos los temperamentos podían obedecer la ley de Dios. Y también son las primicias para Dios. O sea que son como si fueran los primeros frutos de Cristo a su Padre. Y también así, nosotros no tendremos excusas para no llegar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque tendrá 12,000, o por lo menos 11,000. O sea que si nosotros no nos vamos, tendrá 12,000 personas igual a nosotros. Si yo no me voy al cielo, estoy seguro de que tendrá 12,000 igualitos a mí ahí, con el mismo temperamento, que lucharon por medio de la fe en Cristo Jesús
vencieron sus debilidades, obedecieron los mandamientos y entraron en la vida. Hermanos, estamos viendo que tú y yo podemos sí ser uno de estos 144,000. Y no solo esto. No es para alcanzar llegar al cielo sin pasar por la muerte. No. Es aunque mueramos, podamos vivir. Porque la Biblia dice, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Tendremos que ser obedientes a Dios. La obediencia no es, estos 144,000, sí, ellos alcanzarán un nivel al cual Dios propuso para ellos y no pasarán por la muerte. Quizás sea tú, quizás sea yo, pero quizás no seamos nosotros. Pero tenemos que estar listos para vivir una vida siguiendo al Maestro. Siguiendo al Maestro. En obediencia, en búsqueda. Porque estoy seguro de los que, porque la Biblia dice que los que están vivos no precederán a los que duermen. O sea que, cuando Cristo llamar a sus siervos que están atrapados por la muerte aquí en esta tierra, resurgirán glorificados. Pero todos estos siervos fueron obedientes a la palabra de Dios. Siguieron al Cordero por medio de la fe en el Señor Jesús Cristo. No depende de mi fuerza, hermano, ni de tu fuerza. Depende de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y la fe es un don de Dios. Entonces depende de yo, o sea que yo escoja obedecerle todos los días de mi vida. Y Él hará la obra de transformar mi corazón. Y entonces así, no solamente estaré listo para que si me muero, heredaré el cielo, como también estoy candidato a ser uno de los 144,000. Usted me puede preguntar, pero ¿será en nuestra generación? Te cuento que sí. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6. Leímos el capítulo 7, ¿verdad? El capítulo 7 decía que de una visión que él había visto. Capítulo 7 habla así. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase, etc. Y ahí él dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. O sea que los sellados aquí fueron sellados en el Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 6 vamos a leer el versículo 12, dice, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió como sangre, etc. El sexto sello perdura hasta el capítulo 8. O sea que los 144,000 serán sellados en el periodo del sexto sello. Ok, pero ¿cuándo el sexto sello sucederá? Les digo que sucederá breve. Estamos en el cuarto sello del Apocalipsis. Si usted acompaña los estudios en el Facebook de los domingos, los estudios de las profecías, si no acompañan, les sugiero que acompañen. Ok, bueno, estos están en portugués, perdón. Pero tenemos en el canal algunos videos que hablan sobre esto, se puede buscar. Estamos ya en el cuarto sello. Y el cuarto sello y el quinto sello suceden juntos. O sea que, y según entendemos por las profecías, estos cuarto y quinto sellos deben durar pocos años. Pocos años. Puedo decir de 3 a 5 años, vamos a decir. Por ahí. No quiero ser preciso ni exacto con esto, pero cerca de esto, de 3 a 5 años.
y después ya tendremos el sexto sello. Hermanos, esto está muy breve. Esto está muy cerca. Donde muchos de nosotros recibirán un sello para no morir más. Para ver a Cristo venir en gloria, sin pasar por la muerte, y adquirir aquella experiencia que nadie tendrá. Y estos 144,000 serán columnas en el templo de Dios. La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer aquí, dice así, voy a buscar el texto aquí. Versículo 15. Pues por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y noche en su templo. Ellos servirán en el templo de Dios, en la casa de Dios en el cielo. ¡Qué maravilla! Para simples pecadores como nosotros. ¡Qué gran promesa! Si tan solamente seguimos al Maestro. Tú tienes la oportunidad de no tener que sellar su fe con la sangre. Tú tienes la oportunidad de oír la voz de Dios hoy y ponerte al día con la palabra de Dios. Y para que seas candidato a ser uno de estos, y si no, no hay problema. Porque lo que importa es servir a Cristo con fidelidad. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabía el apóstol que si moría, solo despertaría en los brazos de Cristo. Hermanos, no tenemos nada que perder en este mundo. Pero tenemos todo a ganar con Cristo. Este mundo ya no puede ofrecernos más nada. Pero Cristo nos ofrece, además de la vida eterna, experiencias deslumbrantes de siervos de Dios. Experiencias de fe. Experiencias de victoria. Si tan solamente nosotros entregamos por completo nuestra vida al Señor. Hermanos, estamos llegando al término de nuestro mensaje de hoy. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 8, en el séptimo sello, donde los que fueron sellados son purificados. Pero de esto no hablaremos hoy. Creo que el mensaje ya fue bien claro. Cristo pronto viene y sus siervos ya están por prepararse. Nosotros tenemos una firme decisión que tomar hoy. Al lado de Cristo, para seguir a Cristo y no contaminarnos con iglesias, en el sentido de depositar nuestra fe en iglesias, pastores, historia de la iglesia, tamaño de la iglesia. Tenemos que depositar nuestra fe en Cristo y en su palabra. Acuérdense que en la boca de ellos no había engaño. Y el pedido que Dios nos hace hoy es, ¿quién de nosotros hoy quiere entregarse por completo a Cristo y seguir las pisadas del Maestro? Yo sí, espero que usted también. Y que este mensaje pueda quedar en tu corazón grabado. Hermanos, llegamos al término de este culto, de este mensaje.
y queremos invocar las bendiciones del Señor sobre tu vida. Te pido que cierres tus ojos y entonces estaremos orando. Señor Dios y Padre nuestro, te agradecemos por el mensaje. Ahora Dios, perdona nuestras fallas y prepáranos, Señor, para encontrarnos con nuestro Maestro. Si es que el Señor nos has escogido para ser uno de los 144,000, usted lo sabe. Pero si no, oh Padre, manténnos firmes hasta el fin. Firmes en los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, te ruego que bendigas a todos los que me ven hoy por el video y que la fe de ellos sea fortalecida. Y que hoy decidamos seguir solamente a Cristo y no a otros. Señor Dios, gracias te damos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerdo que si quieres, si tienes pedido de oración o quieres recibir una visita o quieres hacer parte de este ministerio, puedes entrar en contacto con nosotros. Si quieres ayudarnos en el evangelismo, en el transmitir estos mensajes, puedes darle like y compartir el video. Pero además de eso, disponemos con folletos y libros en la lengua hispana que usted puede adquirir gratuitamente vía celular. Mándame un WhatsApp y te estaré enviando los archivos. Son totalmente gratuitos y muy fáciles para utilizar. Usted puede imprimir en tu región y hacerte evangelismo, o puedes esparcir por vía teléfono a sí mismo. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les dé un bendecido sábado y que Dios pueda prepararnos para encontrarnos con su Hijo y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.